Listo, ahora sí, ya estamos grabando. Como les decía, muchas gracias a todos por el interés de ir mejorando en sus conocimientos al participar de este curso de Oracle Database 12c. Se va a trabajar sobre la plataforma Windows, pero posteriormente se va a trabajar sobre Linux, ya que Oracle normalmente se trabaja sobre Linux. En esta ocasión, el curso será impartido por Harold Flores. Él es un especialista en base de datos Oracle. Ya tiene mucha experiencia y mucho conocimiento. Y sin más, los dejo con Harold para que iniciemos el curso. Como se había comentado en la publicación, son 4 sesiones, es decir, 4 sábados, 2 horas. Y no los atraso más, los dejo con Harold Flores. Mucho gusto, estimados. Un placer estar con ustedes hoy temprano aprendiendo un poquito sobre lo que es bases de datos, específicamente sobre lo que es Oracle. Así como decía en la introducción, mi nombre es Harold Flores, yo trabajo en bases de datos y en sistemas operativos y en Oracle específicamente desde el 99. Tengo diferentes certificaciones que he venido obteniendo en el tiempo y por diferentes razones, incluyendo una certificación como instructor. Para mí es una primera experiencia impartir un curso de esta tecnología, primero en Windows y segundo en tecnología acá, en telepresencia, en conferencias así como esta de Google. Así que si sienten de que de repente hablo muy rápido, si sienten que de repente no les dejo muy claro un concepto o un término, me avisan, me ponen una pregunta. Si el tiempo no nos alcanza para contestar todas las preguntas, pues entonces yo se las mandaré por correo o bien para la próxima sesión van a ser respondidas. Vamos a trabajar, yo les compartí, mejor dicho, los instaladores de la versión Oracle 12c para Windows. Espero que la hayan descargado y que la tengan a disposición. Para facilidad, yo creo una máquina virtual y sobre ella trabajar todo lo que vamos a hacer hoy. La idea es que el curso sea lo más práctico posible para que vayamos al punto, pues. No sé, Jorge levantó la mano y Luis Cisne también. No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar. Jorge. No. Me equivoqué. Toqué el botón sin querer, disculpe. Ok, pues. Sin más, voy a apagar la cámara para poder compartir la pantalla, optimizar el ancho de banda. Primero les pido disculpas, estoy trabajando desde mi casa y si de repente se escucha un ruido de un perrito del vecino nuevo o algún ruido, les pido disculpas por ello. Les pido por favor que pongan mute a sus micrófonos. Cualquier pregunta, levantan la manito o bien me escriben por el chat para que todos la veamos y voy a tratar de ir respondiendo en la manera de que vayan saliendo las preguntas. Me avisan cuando logren ver mi pantalla. Ahí se mira bien ya. Ok, perfecto. Entonces, yo estoy trabajando en una plataforma virtual para facilidad de poder deshacer cambios, ¿verdad? La máquina virtual que yo hice, le di 4 GB de RAM con un par de procesadores y 50 GB de disco duro, si no me equivoco. Es el sistema operativo Windows 2012 R2, el que estaba utilizando para la instalación. La forma en la que vamos a trabajar es la siguiente. Vamos a ir primero haciendo el proceso de instalación, luego una presentación que yo les preparé para ir avanzando con los conceptos. La presentación igual se la puedo compartir, está en inglés, espero que no sea problema, pero es donde mejor se especifican los conceptos y las propiedades que vamos a trabajar hoy. Entonces, dicho eso, el instalador que yo les compartí es este Oracle 12c para Windows 64. No sé si todos tienen eso o si prefieren o tienen alguna sugerencia para cómo hacer el curso. Bienvenida. Entonces, ejecutamos primero la instalación inicial
Esto es un proceso que se hace solamente una vez y no debería de ser repetitivo a excepción de que haya algún crecimiento dentro de la plataforma. Siempre es recomendable hacer las planeaciones de la instalación, sobre todo por el sistema que va a soportar, las actividades que va a soportar, la cantidad de usuarios que va a tener, el sistema operativo que va a ocupar, el servidor en el que va a estar funcionando, de manera de que la instalación quede hecha para los ambientes productivos de la mejor forma y de la forma sobre todo con seguridad, eliminando posibilidades de ataques, eliminando servicios y recursos que no vamos a utilizar y que únicamente quede puesto lo que realmente es necesario para el funcionamiento productivo de la aplicación y con todas sus satélites. Cuando iniciamos la instalación, lo primero que nos pregunta el instalador es que si queremos hacer un registro para lo que es el Oracle Support. Esto es bien importante porque Oracle se vende el soporte. Cuando se compra la licencia, se compra también un soporte, el cual permite tener 4 niveles de severidad y por lo tanto 4 niveles de respuesta de parte del fabricante. La severidad 4, que sería la más baja, es cuando hay algún problema, pero que no afecta producción y que tampoco afecta usuario y que tampoco afecta la operatividad de la plataforma. O sea, es un problema que podemos vivir con él, pero que de repente nos chima el zapato, que de repente hay un problema y que lo podemos atender en un tiempo no mayor a una semana, que sería el tiempo de respuesta de la severidad nivel 4. La severidad nivel 3 ya tiene una respuesta menor a 48 horas, en donde tampoco hay afectación del sistema, tampoco hay afectación de usuario, tampoco hay pérdida de datos, pero es un problema que es muy repetitivo y que podría generar algún problema a futuro. Esos son la mayoría de los tickets que quedan en este nivel de severidad cuando van ingresados. Un tiempo de respuesta más o menos como de 48 horas. La severidad nivel 2 es ya un problema un poco más crítico, ya hay una afectación del sistema, pero no está caída la operación. O sea, sigue facturando, sigue funcionando, sigue haciendo lo que tenga que hacer, pero hay un problema. El tiempo de respuesta en severidad nivel 2 es como de 4 horas, de 4 a 8 horas en el momento en que se registre. Y la severidad nivel 1 es la severidad más alta, es cuando hay una afectación masiva del sistema, es cuando hay alguna falla catastrófica con pérdidas de datos. El tiempo de respuesta en este nivel de atención es más o menos como de 25 minutos, en donde siempre es recomendable tener listas todas las pistas, los logs, lo que se hizo para que el soporte de Oracle directamente ellos se conecten o bien no tengan instrucciones para resolver el problema que estamos experimentando. Esto no es necesario tenerlo porque esto significa un costo también. Y al tener un costo significa de que cuando yo registro mi aplicación, mi base de datos, mi instalación con mi cliente Oracle, estoy diciéndole de que la licencia que yo te compré para Windows con 2 cores, con Standard Edition, por ejemplo, la estoy declarando. La ventaja adicional de los parches, del nivel de atención que les comentaba antes, es también que el motor de forma autónoma, él puede ir gestionando los parches de seguridad que va a ir aplicando o que podrías necesitar en tu sistema y descargarlos y planear una instalación futura de una manera desatendida. Oracle, desde la versión 10 más o menos, ha hecho mucha autonomía separándole responsabilidades al administrador de bases de datos de manera de que él se vuelva un ser más estratégico, menos técnico. No significa de que la base de datos va a estar solita en un rincón y ahí funcionando por obra y gracia, no significa eso. Lo que significa es de que la configuración y la instalación inicial y el mantenimiento de las tareas rutinarias puede ser automatizada y puede ser generada directamente por el motor de bases de datos, de manera que el DBA únicamente haga el mantenimiento proactivo, el monitoreo proactivo de igual forma y de repente una que otra actividad de mantenimiento un poquito ya más reactivo, producto a las mismas recomendaciones que el motor, que el Enterprise Manager, que más adelante lo vamos a ver, que la base de datos le va a sugerir para el entorno que nosotros tenemos. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Angel, edición para Mac OS,
Para Mac tenemos un cliente para poderse conectar a una base de datos, pero no existe un motor para que corra directamente sobre Mac. El cliente que yo descargué es únicamente Windows y Linux. Sin embargo, yo creo que el de Windows el de Linux me parece que funciona en Mac. El cliente, ojo, el motor no está, si no me equivoco, no está disponible para ambientes Mac. Solamente, para el resto del sistema operativo sí, desde Windows, todas las distros de Linux, ya en Unix, ya serían los IX, los Solaris, los HP UX, ahí sí está disponible. Bueno, entonces acá le decimos que no vamos a recibir porque tampoco tenemos ninguna cuenta de soporte. Y vamos a hacer, aquí nos advierte pues de que nuestro motor podría quedar sin información informada. Podríamos nosotros no estar informados de todas los últimos tickets de seguridad, los últimos incidentes de seguridad que podrían surgir y los parches para corregir esos problemas. Entonces, si le damos que sí, queremos continuar. La siguiente pantalla es qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a crear y configurar la base de datos, si vamos a instalar únicamente el software de la base de datos, o si vamos a hacer un upgrade a una base de datos existente. Aquí seleccionamos la primera para que la sesión de hoy finalice con la instalación y la configuración del motor. Nos pregunta igual en qué vamos a correr, si vamos a hacerlo en un servidor tipo desktop, o sea, que ya no tenga tantas funcionalidades a nivel de hardware, redundancia, controladoras de disco, o lo vamos a hacer a un nivel de un servidor en donde ya él siente que hay más hardware y más funcionalidad instalada, incluyendo funcionalidad de virtualización. ¿Qué es lo que vamos a instalar? Si vamos a hacer una instalación de una instancia simple, un solo server. Cuando digo una instancia me refiero a un solo servidor con un solo motor de base de datos atendiendo únicamente a una sola IP y a un solo puerto. Este equipo evidentemente podría estar virtual, no estoy hablando de físicamente una máquina. La siguiente es Real Application Clusters. Esto es tener al menos dos nodos cada uno independiente, trabajando de forma compartida con los recursos de los discos y trabajando de forma compartida con los recursos de memoria. ¿Eso qué significa? Que cuando esté funcionando va a haber una IP virtual que va a garantizar la funcionalidad de los usuarios hacia el acceso a la base de datos. En el caso de una falla, en el caso de que uno de los nodos caiga, no funcione por alguna razón, todos los usuarios no se dan cuenta, simplemente son migrados al nodo que esté sobreviviente. En Real Application Cluster podemos tener la cantidad de nodos que nosotros queramos. El único requisito es que sean interfaces de red similares, que sean sistemas operativos similares y que sea la misma versión de base de datos en todos los nodos, que son requisitos cajoneros para todos los que son clusters. Y aquí podríamos tener 12 nodos, 18 nodos, 30 nodos, incluso distribuidos geográficamente, siempre y cuando que tenga comunicación por IP. Y la diferencia con Oracle RAC OneNode, esto es un nodo que estamos creando un clúster, pero de un solo nodo. De manera que estamos dejando lista nuestra instalación para en el futuro agregar un nodo siguiente. A ver si tienen alguna pregunta, porque no estoy viendo los tabs de las preguntas. Pero para que no sea monólogo y no sea aburrido para todos, pues pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces vamos a hacer, para fines de laboratorio, la instalación de una single instance. Posteriormente podríamos tocar los temas de clúster, pero aquí que se requiere conocimiento avanzado de bases de datos, porque hay muchos temas que se tienen que, y de sistemas operativos también, que se tienen que definir y se tienen que delimitar desde el momento de la instalación. Para que se veamos todas las opciones de lo que es la instalación, vamos a hacer una instalación avanzada, vamos a poder tener acceso a todos los parámetros de configuración, ¿verdad? La siguiente pregunta que nos hace es ¿qué versión vamos a utilizar? ¿Qué versión vamos a utilizar? Aquí aparecen dos versiones. Aparece el Enterprise Edition y el Standard Edition 2. Les explico la diferencia. Standard Edition 2 es una versión de Oracle la cual incluye un Real Application Cluster
pero está limitado a 4 procesadores físicos, 4 sockets, sin importar los cores. Eso significa que podemos tener un clúster de 4 nodos con un procesador cada uno, o un clúster con 2 nodos con 2 procesadores cada uno, o la configuración que haga falta para que corresponda a la sumatoria de 4 procesadores. Lo estándar, lo ideal sería 4 de 1 o 2 de 2. Y podemos tener un clúster incluso geográfico con esta funcionalidad. Está limitado a 4, esa es la única limitante. En la versión Enterprise, no, ese limitante no existe y podemos tener mayor cantidad de nodos conectados a nuestro clúster, incluyendo funcionalidad adicional que no está incluida en la versión estándar. Por ejemplo, en los ambientes de desarrollo o en los ambientes productivos, cuando estamos haciendo un desarrollo, siempre cuando pasan a producción, el programa no funciona. No funciona por alguna razón. Generalmente no funcionan por el tema de concurrencia, ya que la concurrencia en los ambientes de desarrollo ni se acercan, por más que queramos, a lo que es la carga productiva real de los ambientes. Una funcionalidad que ofrece Oracle es el Real Application Testing. Lo que hace es agarrar toda la carga productiva y poderla transmitir, transportar, movérsela a un ambiente de desarrollo, de manera de que a la hora que hagamos la programación y la validación del código, este sea aprobado a plena carga, como que si toda la gente que está conectada al ambiente productivo y los usuarios y sensores y demás aplicaciones estuvieran consumiendo nuestra aplicación desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de simulación únicamente, sin hacer las conexiones reales, lo cual nos permite también garantizar de que el código va a ser escalable y va a ser horizontal, que va a funcionar en un ambiente como en el otro ambiente. Otra funcionalidad, entre varias que ofrece, es también lo que es el Advanced Security. En temas bancarios, en sistemas donde necesitamos garantizar la confidencialidad de la información, para ser más específicos, en temas de tarjetas de crédito, en temas de números de contraseña, de información confidencial, lo que hace el security es enmascarar toda esa data de manera que cuando la data está fuera de la base de datos, o sea y en descanso también, almacenada en la base de datos, siempre se mantiene segura y encriptada y no es visible para ninguno de los usuarios por mayores herramientas de seguridad que quieran consumir, que quieran utilizar. Entonces, para fines de laboratorio igual, vamos a utilizar la versión Enterprise Edition. Aquí hay también una diferencia de precios bien grande. La versión Enterprise, no sé si tiene alguna pregunta, que mira que escuché que alguien habilitó su micrófono. Bueno, la versión Enterprise tiene un costo de $49,500 por core, la versión Enterprise. La versión estándar, estándar 2, tiene un precio como de $15,000 por socket, sin importar los cores. Entonces, seleccionar una u otra significa una diferencia bien alta en costos de licenciamiento. Como son para temas de entrenamiento y temas de educación gratuita, Oracle, entonces vamos a ocupar Enterprise Edition. No, ya acabamos de gastarnos $50,000. Vamos a utilizar también una virtual account. Igual podríamos ocupar una cuenta existente de Oracle, perdón, del sistema operativo. No es recomendable utilizar la versión administradora, el administrator que trae Windows, sino que siempre es necesario crear una cuenta adicional que no tenga permiso administrativo en el sistema operativo para poder ahí correr y ejecutar el motor de bases de datos. Este es por tema de seguridad desde el primer tema, ¿no? Desde el primer momento. Lo segundo que nos pregunta es dónde vamos a instalar. Yo no tengo opción porque mi máquina virtual solamente tiene un disco. Sin embargo, si tuviésemos un servidor ya en productivo con mayor capacidad de disco, incluyendo almacenamiento, storage que vengan directamente proporcionadas por una LUN o por una cabina de disco, podemos seleccionarla. Aquí lo que estamos haciendo es la instalación del motor únicamente, del motor. Oracle ocupa una funcionalidad para lo que son la instalación de sus carpetas, donde y esto es transparente para todos los sistemas operativos. Esto aplica para Unix, para Linux, para Windows, para todos los sistemas operativos. La primera que estamos seleccionando es el usuario con el cual estamos conectados al sistema operativo actual.
La segunda es el producto que vamos a instalar. El siguiente es la versión de lo que vamos a instalar, la versión del motor de base de datos, en este caso es 12.2, y luego el DB Home, que es donde vienen todos los ejecutables del motor. Si sobre este servidor luego montáramos otro producto, supongan de que fuera un WebLogic Server o otro producto de Oracle, la ruta de instalación sería el mismo Oracle Base, que sería esta carpeta que nos lleva a donde se encuentran todas las instalaciones de todos los productos de Oracle, pero la ubicación del software sería diferente. Supongan de que fuese WebLogic Server, entonces sería Virtual Product, la versión del WebLogic Server, pongamos 14.4 por poner un número, y luego el DB Home, que sería DB WebLogic. Incluso sobre este home, sobre esta ubicación de software, podemos ocupar otro home para otro producto. El problema en ambientes de Windows, y se da muchas veces, es de que este parámetro cae en memoria, una variable de memoria que se llama DB Home. Entonces, de repente, si instalamos 2 o 3 productos de Oracle sobre el mismo Windows, puede ser de que el ejecutable que estamos ocupando no sea que nosotros creemos que estamos utilizando. Siempre tenemos que validar hacia dónde está apuntando esta variable para saber y tener la certeza de la ubicación correcta, del ejecutable correcto para el tema correcto. No sé si quedó claro con ese tema, porque esto siempre es importante y genera un montón de problemas a la hora cuando ya productivo. En ambientes de desarrollo, sobre todo en las máquinas de los programadores, porque por naturaleza los programadores deben de tener instaladas diferentes versiones para poder hacer sus compilaciones, para poder hacer su desarrollo en diferentes versiones de productos. Y si no lo tienen bien claro, puede ser de que estén desarrollando en la versión equivocada y no se han dado cuenta. Entonces siempre es importante validar esta variable, cómo está funcionando. Cuando ya tengamos instalado, les voy a enseñar dónde lo pueden validar para ir evitando, para ir sacando problemas de este tema. Lo siguiente que nos pregunta es qué es lo que vamos a crear. O sea, sabemos que es una versión de base de datos de Oracle Enterprise Edition, pero luego nos pregunta qué. Si es de uso general o Transaction Processing. Si se acuerdan de los tipos de sistemas, existen varios que son los OLTP, que es Online Transactional Processes. Ahí prácticamente caen la mayoría de los programas y de los sistemas que hoy por hoy corren, que son los ambientes cliente-servidor, ambiente NCAPA, ambiente donde la base de datos está en un lugar y es accedida por diferentes usuarios, por diferentes interfaces, incluyendo por otros sistemas. Esta base de datos puede ser accedida ya sea de forma directa por un cliente en una aplicación cliente-servidor, o bien puede ser accedida por otra aplicación, ya sea un servidor de aplicaciones, ya sea un bus de integración, ya sea otra aplicación que le había mencionado, de manera de que la aplicación se vuelva de N capas. Aquí estamos marcando más o menos como a un 80-90% de los tipos de sistemas. Y la siguiente, Data Warehousing. Data Warehousing no es aquí un tema de BI. Un Data Warehouse, para tener claro el conocimiento, es una aplicación donde una base de datos donde se guarda la información histórica, pero de muchos años hacia atrás de una empresa, y que podemos utilizar toda esa información para poder hacer predicciones, pero ocupando información del pasado. O sea, que de repente nos toca comparar el año anterior con el año anterior, del año anterior. Como esa información podría ser bien grande, lo correcto es de que no esté en un ambiente productivo para evitar que la base de datos principal se vuelva muy pesada en temas de respaldo, en el tema de recuperación y sobre todo en el tema de rendimiento. En los temas de índices y en los temas de acceso a data, si la data es muy grande, muy grande, y es muy grande porque tiene información ya añeja, que ya es viejita, que ya no estamos utilizando, lo correcto y lo recomendable sería extraer toda esa data a un ambiente de data warehousing y dejar las bases de datos principales con la información máximo de un año para atrás. Lo que sea más viejo del año actual, más uno, se guarda en data warehousing. Ese es un proceso que tenemos que tener ya funcional. Sí me van siguiendo, ¿verdad? Porque lo escucho muy calladito. Sí, correcto. Bueno, entonces, para temas de laboratorio, vamos igual a seleccionar. Diga. Para temas de laboratorio, vamos a generar General Purpose. Aquí nos pregunta cómo se va a llamar la base de datos.
Este nombre no lo podemos cambiar, solamente lo podemos definir en este momento. Generalmente, por temas de configuración, este nombre no debería de ser tan grande. Este nombre debería ser lo más 4 o 5 caracteres. Sin embargo, podría existir un valor más grande. Aquí estamos identificando cómo se va a llamar nuestra base de datos de forma global y cuál va a ser el System Identifier. Esto ya es basado en, como el instalador es igual, la misma pantalla vamos a ver cuando lo instalemos en Linux, para poderlo ver en los background processes, dónde está funcionando. Generalmente este nombre tiene que ver con aplicación, tiene que ver con empresa, tiene que ver con el uso que le damos a la base de datos. Generalmente se podría llamar conta, si es un ambiente contable, o se podría llamar el nombre de la empresa, por poner un ejemplo, que se llame, qué sé yo, ORSL es el acrónimo de Oracle, pero igual le podemos definirlo nosotros. Luego lo que es el nombre de la base de datos, containers. Esto es un tema que se introdujo en esta versión de poder tener bases de datos plugueables, conectables. ¿Esto cómo se traduce? En el ambiente general, generalmente existen en las empresas 3, 4, 5 bases de datos para diferentes sistemas. Lo que propone Oracle es tener una sola base de datos y tener para cada uno de sus sistemas satélites una base de datos plugueables con usuarios diferentes, con DBA diferentes, con cosas totalmente diferentes para cada uno de los entornos. Supongan de que nuestra empresa se llama empresa 1, M1. Podríamos tener aquí un plugueable para la conta, otro plugueable para facturación, otro plugueable para las aplicaciones que nosotros queramos definir. Esto es importante igual definirlo en este momento, ya que no lo podemos cambiar, al menos de que si tengamos que hacer un movimiento de datos. O sea, no estamos moviendo la base de datos de un servidor hacia otro servidor que podría tener otro nombre independiente. Tampoco amarra a las aplicaciones, a las tablas. Esto es un tema únicamente para nuestra identificación y mantenimiento de los ambientes. Para eso estamos definiendo este nombre. Pero está bien claro, bien definido, por eso es importante definir cómo se va a llamar. Luego vamos ya a lo que es la configuración. Desde la versión 9, Oracle lo incluyó lo que es el manejo automático de memoria. ¿Eso qué significa? De que el RAM, el tamaño de RAM que le demos al motor va a ser generado y administrado automáticamente por él y moverlo a como él lo necesite. Si le deshabilitamos esta opción, significa que nosotros vamos a darle el tamaño a cada uno de los parámetros de base de datos, que se los voy a explicar en una filmina que les preparé, y el impacto que esto podría tener. Cuando lo tenemos de memoria automática, todos los procesos son dinámicos, perdón, todos los pools son dinámicos y van a ir cambiando de tamaño según requerimiento que tenga cada uno de los del requerimiento del motor en ese momento. El set de caracteres, esto también es importante porque aquí estamos definiendo el tema de las letras especiales, de los caracteres especiales dentro de nuestro idioma. Por ejemplo, en el español existen las palabras con acento, existe también la diéresis y la ñ. ¿Eso qué significa? Que a la hora que estamos registrando datos dentro de nuestra base de datos, nuestro set de caracteres lo va a poder soportar, o va a poder soportar todos esos caracteres especiales. Y no sé si han fijado, cuando de repente imprimen un reporte en algún lugar, aparecen como unas fracciones en lugar de la palabra O, de la letra O acentuada. Eso es porque no soportan el set de caracteres de la base de datos instalado, no soporta ese idioma y algún usuario lo ingresó. En tiempo de ejecución, cuando van ingresando los datos, le podría aparecer de que están grabados de forma correcta, pero a la hora de estar trabajando con la base de datos podríamos tener errores, sobre todo en el momento de mover la data de un lado para otro o de hacer integraciones con otros sistemas. Aquí podríamos utilizar ya sea el Unicode, que aquí soporta buena parte de los lenguajes occidentales, perdón. Los lenguajes orientales, o sea, los caracteres chinos, japoneses, coreanos, aquí no están soportados en este idioma. O bien podríamos utilizar el sistema operativo. El sistema operativo, como yo lo tengo instalado en español, ya de forma nativa igual soporta, perdón, tengo en inglés.
Ya soporta los caracteres especiales porque son el mismo alfabeto. En ambos de los dos ocupa el mismo alfabeto. Esquemas de prueba. Esto es importante no tenerlo habilitado en ambientes productivos, porque cuando ocupamos el ambiente de prueba se nos crea como 6 o 7 usuarios con información ficticia de recursos humanos, de nómina, es un sistema de manejo de personal lo que aparece dentro de la base de datos. Y también se crea el espacio de almacenamiento que se llama SysAux. No deberíamos de ocupar ambientes productivos para ambientes de entrenamiento y capacitación, sí, únicamente para poder saber, para poder tener data con qué jugar. Entonces, como temas de laboratorio, lo vamos a habilitarlo ahorita el sample schemas y va a quedar la memoria de forma automática. Luego, cuando ya estemos funcionando, que creo que sería en la sesión del siguiente sábado, podríamos hacer los cambios de cada uno de los pools, cada uno de los parámetros que va a ir definiéndose, que se está definiendo en este momento. La siguiente opción es pregunta, ¿en dónde va a estar almacenada nuestra base de datos? Si va a estar almacenada en un file system, o sea, un file system es en un directorio, en un disco, en una carpeta, en donde va a ir la base de datos creando todos los espacios de datos para poder ser utilizada por las aplicaciones. O bien, si vamos a utilizar ASM. ASM es una opción de Oracle que ofrece para lo que es el manejo automático de almacenamiento. Esto significa de que aquí le estamos trayendo el almacenamiento o de una cabina de disco o bien de un disco externo en donde va a ser almacenado y que no está siendo administrada por el sistema operativo. O sea, por aquí no vamos a verla nunca conectada, sino que vamos a verla presentada como una LUM provista por una red de storage de almacenamiento o una red SAN, o bien por iSCSI, o bien por algún parámetro de almacenamiento, y va a ser gestionado directamente por la base de datos. Esto es lo que nos genera mayor rendimiento, mayor funcionalidad, porque no interactúa el sistema operativo. Si interactúa el sistema operativo, le da formato a un disco. Al darle formato, el sistema operativo también custodia el uso y acceso a los bloques de los discos y podría generar un poquito de latencia y lentitud. Esto al final se vuelve ya un tema, si lo gustan verlo de esta forma, de cierta forma obsoleto, porque ya todas las máquinas ofrecen hoy por hoy, desde las máquinas de un costo no tan caras, discos de estado sólido que ofrecen un rendimiento de mucha velocidad hacia las aplicaciones. Lo mismo aplica acá, o sea, si le entregamos un disco de estado sólido a la SM, el motor de base de datos va a ser aún más eficiente de lo que podría ser, sobre todo en el manejo de los discos. De hecho, si estamos trabajando con Oracle, siempre o más bien que con Oracle, con cualquier tipo de base de datos, siempre es recomendable entregarle por lo menos 2-3 tipos de discos. O ya podrían ser discos de estado sólido para lo que es el almacenamiento rápido, lo que queremos que se almacene ya porque el usuario está en fila, porque el usuario está en caja, porque el usuario está siguiendo una transacción, de manera de que el tiempo de espera de la aplicación y por ende el usuario va a ser menor en lo que es consumo y respuesta de los discos. Un disco un poquito menos rápido, por lo tanto un poquito menos caro, pueden ser discos SAS, para lo que es el almacenamiento de información que no está aún vieja, sino que se mantiene de forma que es consultada por lo menos una vez al día, que es accedida por los usuarios, que es necesaria por reportes, pero ya no consume parte del arreglo de discos rápidos. Y discos que pueden ser ya discos SATA, discos mucho más lentos, mucho más lento para lo que es el almacenamiento histórico, para lo que es la información de que ya no es tan consultada, ya que ya no es accedida, que ya no es consultada por los usuarios, pero que se mantiene dentro de la base de datos productiva todavía. Oracle ofrece dentro de sus algoritmos de almacenamiento una funcionalidad que se llama ILM. ILM, Information Lifecycle Management. ¿Eso qué significa? Que él está pendiente del acceso a nivel de bloque de los datos que la aplicación está haciendo. De manera de que los datos que no son tan accedidos de forma automática en los blackout windows que se ocurren una vez al día, lo va moviendo los discos más lentos y lo va moviendo los discos más lentos, y la información que es más caliente, que es más accedida,
que es más necesaria por las aplicaciones, la va moviendo de forma automática a los discos más rápidos. Esta era una labor que el DBA debía de hacer por lo menos cada 6 meses, lo que es el reordenamiento de la data. Ya con estas versiones de Oracle, esa labor, esa ventana de mantenimiento, ese riesgo de sacar la información de la base de datos para volverla a cargar, ya no es necesario hacerla porque se encarga Oracle de hacerlo por nosotros. Y eso está disponible en todas las versiones, incluyendo la versión Express. No tenemos que hacer ningún desembolso de licencia adicional, sino que ya lo hace el motor de forma nativa. Entonces, igual, por temas de laboratorio, vamos a seleccionar instalación a nivel de file system. Podríamos hacer una prueba con ASM si gustan, pero igual acá ya se requiere tener una base de datos montada y acceder por lo menos por 2 nodos o una base de datos con un poquito más de hardware. En ambientes virtuales es un poquito complicado virtualizar o hacer la simulación de este entorno, pero lo podemos lograr, lo podemos hacer. Si gustan y si hay audiencia para un curso de eso, podríamos hacer una sesión igual de ASM, que es un tema de Oracle muy bonito, optimiza bastante lo que es el acceso a disco. Aquí ya Oracle viene y más bien Oracle ya trae lo que es un Enterprise Manager para el manejo de nuestra base de datos. Si ya tenemos en algún Enterprise Cloud configurado dentro de nuestro entorno, pues entonces lo seleccionamos y le definimos dónde está ubicado. O bien, no es necesario hacerlo porque esta sería nuestra primera instalación, por lo tanto, aquí podríamos ya crear nuestro Central Cloud Control y poder manejar desde una sola consola, desde una sola ventana, diferentes motores de bases de datos, igual en diferentes partes geográficas, solamente con acceso a como DBA. Siguiente, funcionalidad de recovery. Si vamos a ocupar un modo de recuperación, yo siempre recomiendo habilitarlo. Cuando lo habilitamos a nivel de file system, Oracle crea esta carpeta que se llama Recovery Area, que es un espacio flash de Recovery Area, pero esto tiene un impacto en lo que es el almacenamiento y les explico por qué. A la hora de que estamos haciendo un respaldo de la base de datos y estamos haciendo respaldos diarios cuando tenemos la base de datos configurada para alta disponibilidad y para evitar no tener pérdidas de datos, Oracle va a hacer una copia de todo lo que necesita en esta ubicación de disco. ¿Qué significa en otras palabras? De que si la base de datos mide 2 teras, 3 teras, ese espacio de recovery area que estamos definiendo en este momento debería de tener al menos 2 veces el tamaño de la base de datos más un 20% por cualquier cosa. 2 veces porque a la hora de que hagamos una recuperación tenemos que tener por lo menos un par de respaldos de donde restaurarnos en el caso de que necesitemos, primero no nos funcione. Esta ubicación podría estar en una ubicación diferente al servidor, podría estar fuera del servidor ya, de manera de que si el servidor físicamente se compromete, tiene alguna afectación, el Windows se daña, lo que sea, o el sistema operativo se daña, porque esto aplica para todo el sistema operativo, tenemos otro lugar de donde ir recuperando nuestra base de datos. O bien hacerlo por medio de ASM, que es el manejo automático de Oracle. Sin embargo, como igual no lo tenemos, no lo podemos definir, pero el requerimiento es el mismo. O sea, el almacenamiento que vamos a definir o el tamaño de almacenamiento que vamos a definir para este espacio tiene que ser lo suficientemente grande como para que alcance la base de datos 2 veces. O sea, 2 respaldos por lo menos. Entre más, mejor. Por eso es importante la planeación, o sea, no venir a hacer una instalación a lo loco y empezarlo a instalar, porque luego hacer los cambios ya en un ambiente funcionando es bien complicado y nos podría generar otros riesgos que nosotros no estamos dispuestos a estar corriendo. Entonces, siempre es necesario hacer una planeación de la base de datos, hacer lo que estamos haciendo ahorita, ir iniciando para ir viendo las opciones, para poder responder a esa planeación en un comité de sistemas o en una reunión con los programadores, porque también aquí aplica en lo que es el almacenamiento, la separación de los objetos por importancia. Nosotros podríamos tener los índices separados en una tabla, podríamos tener una sola tabla en un solo almacenamiento con una tabla bien grande. Oracle a nivel de almacenamiento prácticamente no tiene límites.
Yo he visto en bases de datos en donde guardan información geoespacial, o sea, todo lo que es georreferenciado. Una fila podría pesar 2 teras, una fila de una tabla, y la tabla en sí puede pesar 200 teras, 300 teras, que es algo bien grande, bien grande, sobre todo en el manejo y en el impacto en disco. Por eso es importante la planeación, para qué vamos a utilizar la base de datos, en qué la vamos a correr, en qué me refiero a los discos, en donde están instalados el servidor. Bueno, otra cosa bonita que trae la SM, supongan de que hoy nos compran una cabina con disco de estado sólido y nos dicen vamos a hacer la migración, o nos piden pues de que migremos toda la base de datos a esa nueva cabina de almacenamiento de estado sólido. Los motores naturales requieren un tiempo offline porque hay que hacer un backup de la base de datos, a poner la base de datos fuera de línea y una restauración en el nuevo ambiente. Como les comenté hace unos minutos, Oracle trae lo que es ILM, que es el manejo de ciclo de vida de la información. De manera que cuando le entregamos a la SM una cabina de disco más rápida, más eficiente, él se da cuenta de la presencia de los discos y él de forma autónoma y por oficio empieza a mover los datos más calientes o los datos más necesarios a esos discos más rápidos. De manera de que tampoco tenemos que hacer una ventana de mantenimiento para hacer una migración de storage. Incluso le podemos definirle un tiempo que él haga ese proceso en una ventana de 2-3 semanas, y él va a ir moviendo los datos a como los vaya necesitando. Lo sube del disco viejo, lo modifica en memoria y luego son almacenados en los discos nuevos más rápido y más eficiente. O bien hacerlo todo en una ventana de mantenimiento también es posible. Sin embargo, de nuevo venimos al tema de riesgo, al tema de disponibilidad. La idea es de que este tipo de arquitecturas ya estén hechas para que la actividad ya un poquito de carpintería, de ir integrando almacenamiento, a pesar de que es algo bien importante, podría ser realizado de forma autónoma por la base de datos. Lo siguiente son los esquemas, las credenciales de los usuarios principales. Los principales, dentro de la base de datos existen diferentes niveles de accesos, y estos son los de default admins DBAs. El sys es el usuario más importante. Con él aquí podemos nosotros iniciar bases de datos, bajar bases de datos, hacer tareas de recuperación, hacer tareas administrativas desde el punto de vista de DBA, pero ya avanzadas. Un backup, un restore, un upgrade, un inicio de servicio, una detención de servicio, una recuperación de la base de datos. System es como un DBA ya un poquito más estándar, tiene muchos privilegios, pero no tan altos como el sys. El System tiene permisos de poder crear usuarios, de poder crear objetos, de poder crear y otorgar permiso a otros usuarios. Puede hacer respaldos, pero no puede hacer recuperaciones. Puede hacer una exportación a un dump file, a un DMP, pero igual se puede hacer una importación hacia otro tipo de datos, hacia otro tipo de bases de datos, perdón, pero no es un DBA con todos los privilegios que sería el sys. Y el PBAdmin, este es para el administrador de todas las bases de datos que son plugueables, que la vamos a ir conectando a como lo vayamos necesitando. Por temas de laboratorio podemos definir una credencial para todas las cuentas. Esto no se recomienda tampoco, pero es un ambiente controlado, ¿verdad? Y le ponemos una contraseña que recordemos nosotros, ¿verdad? Para nuestro entorno. Es importante que la recuerden. Sí la podemos cambiar después, pero esto es importante que la recuerden, pues, como todas las credenciales. No son las mismas. ¿Cómo vamos? ¿Me van siguiendo? Todo bien, todo bien.
¿Pero algún carácter especial que no te permite? No. Lo que pasa es de que Oracle ya ofrece también lo que es una configuración para el manejo de la complejidad de la contraseña. Y yo estoy poniendo de contraseña Oracle 123 con signo de admiración, lo cual es una credencial muy, muy básica, ¿verdad? Entonces él ya me está diciendo de una vez que no esté loco. Entonces voy a poner ahora Managua. Luego el sistema operativo, perdón, el instalador verifica a cómo está el sistema operativo, cómo está el servidor, cómo está la memoria, cómo están los procesadores, cómo está el acceso a disco. Una vez de que ya está listo, él nos deja lo que va a hacer. Él verifica que necesita 6 GB de espacio de almacenamiento, que él va a ocupar este usuario, que él se va a instalar aquí, en esta ubicación, que va a ser una instalación avanzada, que va a ser la versión Enterprise Edition, que luego se va a configurar y crear y configurar la base de datos, que lo Oracle Base acá, el software este, y el multithread server, el puerto este de acá, que va a ser un tipo de transaccionalidad, o sea, es un resumen de lo que estamos haciendo. En General Purpose y Transaction Processing va a ser el nombre de la base de datos de ORSL, el plugueable es ORSL PDB, va a ocupar 1.6 GB de RAM, va a ser el manejo de almacenamiento de uso de la memoria automática, set de caracteres, la forma de la base de datos, cómo va a estar funcionando, porque no vamos sin cloud control, vamos con file system, dónde va a estar el file system de ubicado, el tipo de recuperación, el tipo del almacenamiento de recuperación y dónde va a estar almacenado. Cualquier cambio podemos hacerlo acá de una vez sin tenernos que necesidad de regresarnos hacia el final hacia la pantalla donde estaba definido cada uno de los parámetros. Y hay aquí otra opción que se llama Save Response File, porque supongan de que tenemos que hacer una instalación para sucursales o para replicar esta instalación. Entonces podemos guardar el archivo de respuesta para que hacer posterior una instalación silenciosa e instalarlo para todo nuestro ambiente, ¿verdad? Y aquí lo que se crea es el archivito que va a ir a responder las preguntas que el instalador le vaya a ir haciendo, que es básicamente lo mismo que le estamos respondiendo acá. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, Todo bien. le damos install. Aquí, señoras y señores, estamos instalando Oracle 12c en Windows. Las pantallas de instalación son idénticas en Windows, en Linux, en Solaris, en AIX. Yo lo he trabajado como en 6 versiones de Linux, en AIX, en Solaris y en HPUX, y todas las pantallas son iguales. Y ahora en Windows.
Mientras esto se instala, mientras se termina de instalar, dame un segundo. Bueno, mientras se instala, yo había preparado una pequeña presentación en donde les iba a explicar cómo funciona el motor de bases de datos. Esto aplica en todas las versiones de Oracle, aplica es como Oracle funciona. Si ven la pantalla, ¿verdad? Sí, La presentación. se mira la pantalla bien. Ok, entonces, Sí, así es con la presentación. okay. Si podrías compartir la presentación más adelante, sería genial, pues. Sí, claro. De hecho, yo estoy haciendo una especie de manualito, incluyendo, puedo compartir la versión full del manual. Si se fijan, este manual es oficial. Si lo vemos en la parte de los mensajes, aparecen los comentarios a nivel de instructor, de manera de que a la hora de una pregunta puede ser de que ahí esté la respuesta y no. Se la puedo compartir con mucho gusto. Yo la voy a compartir en la... Dígalo. Sí, disculpa, gracias Harold. Solo les quería comentar de que en un momento yo les voy a pasar los canales de la comunidad porque están preguntando de la sesión. Todas las sesiones van a ser grabadas y se suben al canal de la comunidad. Y en un momento ya les voy a pasar todos los enlaces por si no se han registrado y para que se suscriban al canal. Lo otro es que la asistencia se está llevando con el correo con el que se están con el que entraron a la sesión. Y por eso es que les comenté de que deben de estar registrados porque con eso se hace el cruce para luego tomar la asistencia y así dar el seguimiento correspondiente. Eso era todo. Gracias, Harold. Ok, perfecto. Es importante el registro para que estén enterados de los cambios y de la ubicación de los instaladores y el resto de documentación que vamos a ir subiendo en la carpeta donde está el instalador que hicieron una descarga del cliente del motor de bases de datos. Yo voy a poner una carpeta adicional que se va a llamar manuales y ahí voy a compartir toda la información para que les sirva de estudio a ustedes también. Disculpe, Harold, habla el Mara Camaño. No tengo entendido dónde es el registro. A mí solamente me compartieron el enlace. Entonces quiero saber dónde puedo registrarme. Si lo pueden poner en el chat, Evert. Claro, de hecho ahorita ya se compartió para que Jorge ya nos apoyó y ahí están ya todos los enlaces para que se vayan uniendo. Y ahí vayan a estar enterados. Nosotros en todos los canales pasamos las actividades que vamos teniendo y para que vayan estén más informados de lo que vamos haciendo. Y como comentó Harold, como les decía, con el registro que están en la sesión, a veces se les va a estar compartiendo todo lo que es el material. ¿Sí quedamos claros, chicos? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Pues entonces seguimos. Todo lo que hicimos ahorita fue para crear esta estructura. Si se fijan, eso es Oracle a nivel bien grande, bien macro, y así es como funciona. Nosotros creamos o estamos instalando. Estamos instalando la base de datos para configurar una instancia que en nuestro caso se llama ORCL, en donde a partir de ahí se va a crear una estructura de memoria en donde va a estar atendiendo todas las peticiones de nuestros usuarios que se conecten por cualquier tipo de interfaz. Puede ser por una PC, por un dispositivo inteligente o bien puede ser otra aplicación. Sin importar el origen de la aplicación, para la base de datos son procesos user processes. Un user process está atendiendo de forma directa a un cliente al mismo tiempo.
Y del lado del servidor de bases de datos está un server processes que consume los recursos o que responde las preguntas que el cliente le esté haciendo hacia la base de datos. ¿Qué pregunta? Consultas SQL. Todas las consultas SQL que son invocadas y generadas por este señor son atendidos por este señor de acá, el server process. El server process tiene a su vez la tarea o tiene asociado lo que es un PGA, que esto es Private Global Area, a diferencia del SGA, que es el System Global Area. Aquí tenemos todos los procesos a nivel global, pools de memoria a nivel global para todos los usuarios de la base de datos, y aquí se almacenan todos los que son los bloques de datos, los bloques de consulta, la respuesta a esas consultas, los permisos que los usuarios tienen, y es quien responde los requerimientos del PGA, que a diferencia de la pública, esta señora tiene únicamente información sobre el cliente que está atendiendo. No sé si han escuchado aquí a nuestros amigos programadores incluidos en el grupo de que siempre se pide de que se reutilice el código, que se utilice variables, que se utilice variables de entorno, que se utilicen variables de ambiente o variables globales, porque todas esas variables se utilizan en estos momentos, y esto aplica para prácticamente cualquier versión de bases de datos. Todas las variables quedan guardadas en memoria, y cuando son consultadas o requeridas por algún proceso cliente, son respondidas directamente desde memoria, y no tienen que ir a hacer los cálculos de cualquier índole que van a generar ciclos de CPU o que van a consumir ciclos de CPU que son necesarios podrían ser necesarios para otra funcionalidad. Cuando tenemos reutilización del código, las bases de datos funcionan con planes de ejecución. O sea, un proceso verifica qué consulta va a ejecutar un user processes y él genera el plan de ejecución más óptimo para esa consulta. Y cuando esa consulta ya tiene su plan de ejecución, la consulta no vuelve a ser tocada, únicamente se ejecuta el plan de ejecución. Y lo único que cambia ahí son las variables. Entonces, supóngate que tengamos me da falta una pizarrita. Si tengamos una consulta que diría select asterisco from tabla 1, esa es una consulta que va a estar en memoria y fue accedida por un solo usuario. Pero viene otra consulta que dice select campo 1, campo 2, campo 3 from tabla 1, va a significar de que a nivel de instancia, a nivel de memoria, van a haber dos consultas invocadas por dos usuarios. Y puede haber otra consulta que diga select campo 3, campo 1, campo 2, from tabla 1, y al final son la misma data de la misma tabla, pero ordenadas de forma diferente. Para el optimizador y para el motor de base de datos son tres consultas diferentes. Y es más caro para él porque para cada una de esas consultas se debe de realizar un plan de ejecución y se debe de compilar y validar de que el usuario que la está generando tenga los permisos necesarios para poder acceder a esa tabla, que tenga los privilegios para poder seleccionar los registros que le estamos pidiendo y que todo ese dato que va a responder esa consulta alcancen en la memoria. Por eso es importante la reutilización del código que sea horizontal en toda la aplicación. ¿Sí me entendieron en este tema? Esa es una recomendación que les doy yo como DBA, porque a la hora de hacer los afinamientos de aplicaciones, una de las cosas que se encuentran es que la misma consulta está construida de formas diferentes. Y aquí tiene que haber también un tema que se llama un estándar de desarrollo. El estándar de desarrollo habla que las variables tienen que venir con la primera letra en mayúscula, que las palabras especiales reservadas, o sea, el select, el from, el insert, el update, el order by, el join, todas esas que son propias del desarrollo, estén en mayúsculas, por poner un ejemplo. Y el resto de las cosas estén en minúsculas y que todos lo respeten de manera de que para la base de datos sea más fácil interpretarlo. Y eso es optimización del código desde el punto de vista de diseño y de desarrollo. De manera de que a la hora de que la aplicación esté funcionando, va a ser mucho más eficiente y mucho más escalable también. Entonces, el PGA, a diferencia del SGA, tiene una estructura similar a esta, pero únicamente para poder atender los requerimientos del user process, del client process. Aquí está información de valor de variables, aquí está información de objetos bloqueados, aquí está información de proceso en ejecución, de consultas que se hayan ejecutado y los permisos que se requirieron para poder acceder a cada una de esas consultas.
pero para su sesión propia. Y en la instancia también tenemos lo mismo, pero para todas las bases de datos, para que sea, para todos los usuarios de la base de datos. También tenemos procesos de background. Estos procesos de background son los que interactúan entre lo lógico, lo que está corriendo en memoria, y lo físico, que son las estructuras de almacenamiento. ¿Cómo se traduce eso? Supongan de que tengamos que leer una tabla. Venimos, el usuario manda a leer una tabla, pero la tabla todavía no está cargada en memoria. Entonces la base de datos tiene que ir a buscarla por medio de un database writer, ir a buscar esos bloques que corresponden a la consulta y llenarlos al pool que está en memoria y después integrar la respuesta al usuario. Cuando el usuario modifica toda esa información, en el database buffer caché se guardan los bloques que están sucios. Cuando me refiero que son bloques sucios o cuando escuchen algún comentario que diga un bloque está sucio. Un bloque está sucio porque la información que se encuentra en memoria no está actualizada con información que se encuentra en disco. Dicho de otras palabras, la información que se encuentra en memoria es la información más nueva y la información que se encuentra en disco es más vieja, es más obsoleta, todavía no ha sido modificada. Por lo tanto, es importante que estos bloques se escriban a disco lo más rápido posible. Y para eso tenemos otro proceso de background que se encarga en agarrar todos esos bloques sucios e escribirlos a la estructura de almacenamiento, de manera de que los bloques se reciclen para otro tipo de consultas. Cuando hablamos en instalación del uso de manejo de memoria, estamos hablando de 4 procesos que se crean acá. El database buffer caché es donde se guardan todos los bloques que van a satisfacer las consultas que son invocadas por el usuario, por el client process. Tenemos el read log buffer, que es este de acá, que es el que se encarga en hacer la escritura de los bloques sucios a disco, y tenemos la estructura total del SGA. Entonces, de repente pueden haber una consulta que alguien manda a ejecutar select asterisco from tabla, y la tabla tiene 10 millones de registros. Esas consultas, todos esos bloques, o le damos un select for update, por ejemplo. Todos esos bloques que van a ser leídos van a ocupar un pedacito de un bloque acá. Pero ahora se preguntarán, ¿qué es un bloque? Un bloque es un pedazo a nivel de Oracle, que lo vamos a ver también en la sesión posterior, del tamaño, el bloque es un espacio de almacenamiento definido de forma lógica en la base de datos, que podría ser igual al tamaño de un bloque de sistema operativo o del tamaño del bloque que Oracle necesita. En Oracle se porta bloques de 2K, de 4K, de 8K, de 16K, de 32K y del tamaño que nosotros queramos definirlo. Dicho en otras palabras, de igual forma, cada uno de esos cuadritos que ustedes ven ahí podrían ser bloques de 16K. Y el sistema operativo, en el caso de Windows, si no me equivoco, el tamaño del bloque es de 2K. Significa que cuando hagamos una lectura de disco, vamos a ir subiendo páginas de 2K, de 2K, de 2K, hasta llenar un bloque de 16K. Igual, cuando vamos escribiendo, vamos a ir escribiendo en tamaños de bloques a la hora de la búsqueda y la hora de la escritura, vamos a ir haciendo en tamaños del bloque que tiene definido el motor de bases de datos. Como definimos Enterprise, estamos ocupando un bloque de 16K. 16K satisface prácticamente cualquier cantidad de sistemas transaccionales. Si son bloques de data warehouse y necesitamos tener en un bloque, a la hora que lo vamos a leer, la mayor cantidad de datos posible. Entonces ahí es recomendable tener un bloque un poquitito más grande. Sin embargo, Oracle ofrece también la funcionalidad de poder tener table spaces, estructuras de almacenamiento con bloques de diferentes tamaños que no precisamente son el bloque de la memoria. Y eso es para almacenar información histórica. O sea, si de repente podemos tener un bloque de 512K de información de que ya no se va a modificar, que ya está finalizada, que ya está en commit, que únicamente está de lectura. Entonces, a la hora de guardarlo, a nosotros, la primera vez que lo hicimos, a nosotros nos interesa de que ese guardado sea lo más rápido posible. Entonces, se ocupa un bloque que sea más grande. De hecho, yo en un tiempo, en una anécdota, estábamos en Costa Rica haciendo un afinamiento en un banco y las lecturas se tomaban, estaban leyendo un archivo de un texto que tenía, si no me equivoco, como 2 millones de registros. Y se tomaba como 6 horas en leer el archivo.
que lo cual era demasiado tiempo. Solo con cambiarle un parámetro de lectura para que leyera más bloques a nivel de parámetro de la base de datos, esas 6 horas se redujeron a 5 minutos, y lo cual fue una optimización bastante buena y solamente con copiar un parámetro. O sea, eso era algo bien simple. La estructura de bases de datos desde el punto de vista físico. Ahora, una pregunta es de examen de certificación. Cuando le pregunten qué es el motor de bases de datos, qué es Oracle, la respuesta es la sumatoria de los procesos users, los procesos server, la instancia con sus procesos de background, más la estructura de almacenamiento. La base de datos apagada, fuera de línea, se reduce a esto. A los archivos de control, aquí tenemos la información de la ubicación física de todos los archivos de datos de la base de datos. Aquí tenemos el nombre de la base de datos, la versión de la base de datos, el set de caracteres de la base de datos, el bloque de la base de datos, la ubicación de los otros archivos de control, el nivel de encarnación, el nivel de sincronización de la base de datos, si se hizo un respaldo, no se hizo un respaldo, son actualizados de forma automática directamente por el motor, y estos tenemos de tener por lo menos 2 o 3 copias multiplexadas. Cuando digo multiplexadas, que sean en por lo menos 2 o 3 ubicaciones físicas de disco, que no estén en el mismo disco, porque si se nos dañan estos señores, podríamos tener algún problema. No se nos cae la base de datos, se nos podría caer la base de datos, pero la podemos recuperar si tenemos por lo menos un mínimo de 2. Aquí entre más archivos de control mejor. Y estos discos deben de estar, estos archivos, perdón, deben de estar en los discos más rápidos que la aplicación que ofrezca el servidor. Siguiendo a la derecha tenemos los archivos de datos. Los archivos de datos donde se almacena toda la información, todos los bloques que son modificados por la aplicación se encuentran guardados en los data files. Los data files son físicos y corresponden a una estructura lógica que se llama table space, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los online reader logs, esto es la forma en que va escribiendo todos los bloques que vienen de memoria y son escritos a disco. Cuando se escribe a disco y nosotros escribimos commit en la aplicación, o le damos guardar o salvar, la palabra que ocupemos, significa de que la información ya fue guardada en online reader logs files. Una vez que fue almacenada aquí, existe un proceso de background que escribe los bloques en los data files 3 segundos después de que hayan sido escritos en memoria. Por lo tanto, estos señores, online reader logs, deben de estar en los discos también más rápidos. Los data files puede haber una combinación, discos lentos, discos rápidos, discos bien rápidos, dependiendo del uso de la información. Y cuando les platicaba hace rato de lo que es ILM y el manejo del ciclo de vida de la información, y tenemos 5, 6, 10 data files en 2, 3 ubicaciones diferentes, el motor va a ir moviendo los bloques de datos hacia los data files que sean menos utilizados. Archivo de parámetros. El archivo de parámetros se utiliza, existen 2 versiones de él, una versión binaria y una versión física. La versión binaria no la podemos editar nosotros, no la podemos tocar porque quien la lee es la instancia de base de datos. Sin embargo, podemos hacer una copia de ella a nivel de texto que es editable por nosotros, y ya podemos ir cambiando un parámetro o hacerle un cambio al funcionamiento de la base de datos por medio de un archivo de parámetros. La gran mayoría de los parámetros de Oracle son en caliente, no necesitan un reinicio de la instancia para hacerlo funcionar, de manera que podemos hacer cambios, como comenté hace ratito, de la lectura por bloque en tiempo real, sin necesitar un reinicio o reciclar la base de datos para que empiece a funcionar, sino que la podemos hacer en el momento que nosotros lo queramos hacer. El archivo de backup son todos los sets de backups, tanto el control file, data files y online reader logs, para poder tener para poder satisfacer nuestra política de respaldo. Aquí puede ser una retención de días, de semanas, de meses, de años, dependiendo de cómo sea nuestra configuración. Todo esto es configurable. Los archive reader logs son las copias fuera de línea de todos los online reader logs, de manera de que cuando se finaliza de escribir a disco, se crea una versión fuera de línea para poder repetir los datos los cambios que se hicieron. ¿Eso qué significa? Supongan de que tenemos un respaldo hicimos un respaldo el domingo pasado y se nos dañó la base de datos viernes, hoy sábado, ahorita se nos dañó.
La forma de recuperar en Oracle es agarrar el backup file, de restaurar el respaldo del archivo que se dañó y empezar a aplicar todos los archive read logs hasta llegar al nivel de sincronización que requiere el control file y poder poner en línea nuestra base de datos. También permite este tipo de configuraciones poder viajar en el tiempo. O sea, supongan de que vengan hoy y reciben una llamada de parte de recursos humanos diciendo de que eliminaron registros el jueves y que hasta ahorita se dieron cuenta. ¿Cuál sería la forma tradicional de poder responder a ese requerimiento? Ir a agarrar el respaldo del jueves o del viernes y ver que si los datos todavía siguen estando ahí y irnos para atrás en el tiempo hasta encontrar el respaldo que satisface la pregunta o el requerimiento que me están haciendo. En Oracle podemos hacer una consulta de cómo estaba la tabla al jueves a las 10 de la mañana y poder obtener en tiempo real la data. Poder obtener sin tener que ir a restaurar un respaldo. Entonces, con Oracle podemos movernos en el tiempo hacia atrás, dependiendo de nuestra configuración de espacio, de memoria y de backups para poder restaurar requerimientos del negocio, ¿verdad? Password file, aquí guardamos todos los passwords de los archivos principales, de los usuarios principales. ¿Qué usuario está acá? La credencial del usuario SIS. SIS es el más importante, como les comenté hace rato. Aquí se guarda toda la información de respaldo, de recuperación de la base de datos, de inicio de la base de datos, y se puede dañar, pero lo podemos recrear, no pasa nada. O sea, y luego los alert logs y los trace files, que son importantes darlos monitoreando, porque aquí nos podemos dar cuenta de algún tipo de afectación que tengamos en nuestro entorno y que se nos genere algún problema, ¿verdad? A nivel físico de lo que son los data files, existen dos formas. Tenemos lo que es lógico, que tenemos la base de datos, que una base de datos está compuesta por uno o varios table space. Generalmente son por lo menos 5 table space para poder ir creciendo, para poder ir almacenando la data. Podemos tener la cantidad de table space que nosotros querramos. Pueden haber 200, 300, 400 table space, el tamaño que nosotros querramos también, pero considerando el limitante de almacenamiento físico. O sea, siempre es importante o no es una buena recomendación tener una base de datos muy cargada con mucho table space, sino tener la cantidad de table space necesaria como para poder satisfacer la necesidad de cada uno de las aplicaciones que estemos soportando sobre él. Un table space puede tener uno o varios segmentos, que son una forma de crecimiento de la base de datos. O sea, cuando yo le voy metiéndole más data y más data y más data a mi table space, él va a ir creciendo por segmentos. El segmento puede ir creciendo de 500 megas, de 1 giga, del tamaño que nosotros querramos. No es recomendable también dejarlo los segmentos de un espacio automático, de manera de que la base de datos se encargue de gestionarlo. ¿Se acuerdan de que en un momento hablamos de lo que eran los storage a nivel de file system? Cuando el archivo va a crecer, el motor le debe preguntar al sistema operativo si puede crecer el archivo, si lo puede hacer más grande, si lo puede consumir o si lo puede irlo creciendo. Y eso lo vuelve lento, porque al final el sistema operativo podría decirle sí o no, o no hay espacio. Entonces siempre es importante planear dónde se va a almacenar la base de datos, de manera de que a la hora de poder tener la optimización del storage, no nos quedemos sin espacio. Si nos quedamos sin espacio es algo bien importante y algo que se podría predecir. A su vez, los segmentos van creciendo por medio de extends. El extend puede ser un tamaño más pequeño porque estos son a nivel de transacciones y pueden ser incluso estos temporales. Y un extend puede tener uno o varios bloques de Oracle Data. El Oracle Block, lo que lo comentaba hace un momento también, del tamaño del bloque. El block size, por default, en este entorno que estamos creando es de 16K. Significa de que nuestra base de datos va a ir creciendo de 16 en 16. Vayan a terminado la instalación. Se podemos seguir avanzando. El table space, un table space puede tener uno o varios data files.
El data file es la parte física, es lo que vemos, es lo que vamos a ver, poderlo ver a nivel del Explorer del sistema operativo. Podemos ver muchos data files. El data files ya es la parte de almacenamiento donde podría estar ya sea en un file system local, en un LUN, en un NFS, podría ser en ASM, en donde nosotros tengamos definido nuestro almacenamiento. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Todo claro. Esta parte es de repente medio complicadita, pero ya con la práctica y con el uso y entendiéndolo, ya uno lo ve que es más fácil de lo que se ve. Disculpen. Sí. Muchachos, aprovechemos para aclarar todas aquellas inquietudes. No tengan temor de estar consultando. Harold, muy amablemente, nos va a estar apoyando con las consultas, así que no tengan temor. Igual, si ustedes, no importa si ustedes no saben si es una pregunta correcta o incorrecta, háganla. Para eso está Harold, que nos va a estar apoyando. Como decía un maestro de estadística, la única pregunta tonta es la que no se hace. O sea, Así es. entonces es mejor... Sí, disculpe, Harold, en mi caso, ahí vi una consulta de uno de los muchachos que me pareció muy válida. ¿Qué diferencia se vería entre la versión 12C con otras versiones? Decían por ahí, por ejemplo, una 10 u 11. Mira, ¿Qué diferencia hay? Mira, la versión define un momento en el tiempo en donde fue liberada esa versión. La versión 10 fue liberada, si no me equivoco, en 2004, 2005. Entonces, pues, que no satisfaga necesidades que hoy puedan tener las aplicaciones. Entonces, como la base de datos también viene evolucionando y le agregan cosas nuevas. Por ejemplo, hace 20 años nadie tenía dispositivos móviles. Entonces, no eran las aplicaciones, eran clientes de servidor, no había conexiones de servidores de aplicación, no había absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que nos genera estas versiones? Ir teniendo acceso a nuevas funcionalidades que son cargadas también dentro de la base de datos. Compatibilidad con recursos nuevos, compatibilidad con funcionalidades nuevas. Entonces, las versiones entre más cerca a lo que tenemos ahorita, la más reciente, es que trae mayor funcionalidad y mayor satisfacción a los requerimientos que hoy por hoy tenga. Entonces, puede ser una versión 10 funciona muy bien, 11 funciona muy bien, pero el problema es de que tampoco Oracle puede mantener tantas versiones disponibles. Entonces, ellos le ponen una fecha de fin de soporte. Entonces, a estas alturas, la versión 10, la versión 11 ya no tienen soporte, ya no se venden, ya no hay parches nuevos. Si hay algún incidente de seguridad ya no es cubierto. Ya es bastante caro desde el punto de vista operativo mantener esa versión activa y funcional para ellos, de manera de que si nosotros como cliente no podemos migrarnos por algún requerimiento del código, algún requerimiento de una aplicación que está desarrollada sobre esa versión, tenemos que ir explorando la forma de podernos irnos subiendo de versión. Desde la versión 12, Oracle lo casó con el año. Entonces, cuando hablamos de Oracle 12C, estamos hablando de Oracle que salió en el 2012. Y el C que aparece ahí es de clusters. Antes era 11G porque era de grid, que era el inicio de la computación en grids. Grid es como una red de computadoras trabajando hacia un mismo perfil. En cluster es un poquito más evolucionado el concepto porque ya son servidores más específicos que pueden ir trabajando hacia una base de datos o hacia varias bases de datos de forma simultánea. Entonces, el 12C siempre es la versión 12. Existe después la versión Oracle 16, que salió en el 2016, la 18 que salió en 2018, la 19 y, si no me equivoco, hace poco salió la versión 21. Entonces, todo es versiones nuevas, funcionalidades nuevas y acceso hacia cada una de esas mejoras que estamos teniendo con la evolución tecnológica, ¿verdad? No sé si queda clara la pregunta. Sí, gracias. Ok, ya finalizó la instalación. Él ya creó un Enterprise Database Express para poder almacenar y a poder acceder a nuestra base de datos, de manera de que nosotros lo podemos acceder por medio de, ¿cómo que se llama el navegador Internet Explorer?
o un navegador que tengamos nosotros implementado en nuestro entorno. Harold, yo tenía una preguntita rápida, sí. Dígalo. Bueno, pasa que en el momento en que mencionaste eso, estaba teniendo un poquito de problemas para descargar los instaladores. Mencionaba vos acerca de la máquina virtual. ¿Es totalmente requerido correr esto en una máquina virtual? ¿Da mejores prestaciones? No, yo lo estoy corriendo en una máquina virtual por mi facilidad, porque de repente ya no lo necesito, ¿verdad? Y tenerlo en la máquina física, vienen temas de licencia, vienen temas porque yo ocupo mi máquina para trabajar, entonces son temas que ya del entorno, ¿verdad? Como es un ambiente de desarrollo, yo prefiero tener una máquina virtual y ahí sobre él trabajarla, ¿verdad? Pero ya en producción puede ser una máquina física, no hay ningún problema. De hecho, hoy por hoy, prácticamente todos los centros de datos y todas las empresas tienen ¿cómo que se llama? Virtualizadas sus herramientas, sus servidores, sus bases de datos, su sistema operativo, que prácticamente todo el mundo corre virtual, ¿no? Pero es cuestión de tu gusto, ¿verdad? Puedes correr local o no. Armando, tal vez nos apoyas ahí con el mute, por favor. Ok, ¿me están escuchando? Hola. Aló. Sí, te escucho. Ok. Muy bien aclarado tu explicación sobre la instalación. Solo tengo alguna duda. Cuando tenés un cambio de versión en Oracle de 12C a 10 a 11, en la parte de física de la base de datos cambian ciertas estructuras a la hora de hacer una programación lineal en PL. No precisamente, pero habría que revisar la versión. En algunos casos, si uno físicamente actualiza la versión de la base de datos, sí hay un componente que se debe ejecutar en la base de datos para poderlo subir hacia la versión que está funcionando nueva, ¿verdad? Sí se tiene que hacer eso. A nivel de la funcionalidad del código, eso no se afecta, el código se mantiene tal cual, no hay ningún tipo de problema en lo que es la funcionalidad. Sin embargo, siempre es importante leer el release note de la versión, porque puede ser de que cambie el ANSI SQL con que está desarrollado el SQL, valga la redundancia, de manera de que de repente el join te cambie o la forma en que hacer las consultas anidadas te cambie y necesitas hacerla de otra forma. No significa que no te va a correr, no estoy diciendo eso, significa de que podría existir una forma nueva de poder ejecutar la misma cosa. Puede ser que en el aplicativo te vaya a dar problema a la hora de ejecutarlo. No va a dar problema, pues se va a ejecutar igual y va a dar el mismo tiempo de respuesta, pero podría existir la posibilidad de que exista una forma mejor de que la base de datos lo optimice y que la aplicación no está haciendo uso de eso. Entonces sí toca revisar el código. Cuando son códigos muy complejos, pues algo muy específico. Si son aplicaciones normales de puro selects, ahí sí no hay ningún tipo de afectaciones, ¿verdad? Pero si hay algún tipo de funciones, algún tipo de procedimientos y alguna cosa que de repente requiera alguna funcionalidad especial de la base de datos, ahí sí toca validar de que la función se mantenga igual, ¿verdad? Sí, bueno, imagínate un ERP que son 3.000 tablas. Sí, no, definitivamente. Y trae procedimientos definidos, almacenamiento, y ya es un poco más complejo, pero sería bueno entonces revisar antes, pues, qué cambios son las estructuras que lleva y embeberse antes de hacer la migración. Sobre todo en el tema de las consultas anidadas, sobre todo lo que son los inner joins, los outer joins, toda esa parte que es donde generalmente se sufre o se impacta más. Pero te digo, no significa de que funcionaba en 10 y ahora no funciona en 12, no significa. Claro. Si hay una limitante, si hay una aplicación desarrollada en Forms 6, 6i, 6.7, que era la herramienta de desarrollo de Oracle hasta 2002, 2003, ya no se puede subir a Oracle 12. Tienen que hacer una actualización del ejecutable del cliente. O sea, si tienen que ocupar Form Services o migrarse a ¿cómo que se llama esto? Apex, para poder funcionar, que la aplicación se mantenga funcional. O sea, Form 6 y 6i llegó hasta 11, Release 3.
Después de esa ya no se puede. De hecho, ni siquiera se conecta el cliente. El cliente a la hora de conectarse da un error todo raro y es porque no hay compatibilidad entre el cliente y la... Entonces hay que hacerse una compilación con respecto al ambiente nuevo y todo. Exactamente, hay que hacer mandatorio eso antes de poderse subir de versión. De lo contrario, no va a jalar. Sí, de hecho, ni te vas a poder conectar y da unos errores bien feos, pues, bien feos. Entonces sería bueno embeberse antes de todos los cambios que van a hacer. Sí, correcto, sobre todo el release notes para lo que es ¿cómo que se llama esto? La funcionalidad nueva y en qué ANSI SQL está basado. De hecho, de 12 hasta 21, generalmente en Oracle no ha habido ningún tipo de cambio que necesitas hacer un staging, de subirte de 12 a 16 para luego subirte a 21. No es necesario. Puedes subirte de 12 a 21 si quieres. No hay problema con eso y el código se va a mantener igual. Pero haciendo la migración y la instalación en un servidor nuevo, no subiéndose desde cero, ¿verdad? No agarrando el que está funcionando y ahí hacerle el cambio, sino que desde cero, creando un ambiente nuevo, instalando desde ahí, instalando la versión 21 solita, sana, y luego migrando la data. Y ahí podría ser un export o podría ser una migración de otro tipo, ¿verdad? Ya sea Reman, ya sea ese tipo de funcionalidades, ¿verdad? Ok. Gracias. Sí, correcto. Okay. Que siempre es importante esa parte, ¿verdad? Entonces, voy a terminar la diapositiva para luego ver la base de datos. Entonces, el proceso de usuario es el que se conecta hacia la base de datos. El database process es el que atiende cada uno de los procesos de background hacia los clientes. Y los demonios son los que están ahí escuchando la parte de conectividad, la parte de redes que en este diagrama no está definido. Es el que se encarga en escuchar en el puerto 1521 y que garantiza la conexión de los clientes hacia el servidor de bases de datos. Ese proceso, ese puerto, por ser un puerto bien conocido, y si lo buscamos en Google, va a aparecer como 18 millones de hits de que es el puerto 1521, entonces siempre es recomendable cambiarlo para poner un poquito más difícil si quieren atacar, ¿no? Si quieren acceder. Así más o menos es la estructura. El user process que está al lado del cliente interactúa de forma inicial contra el listener porque el cliente ocupa un archivo TNS names que está instalado en el cliente de su máquina, que es donde va la ubicación del servidor, el nombre de la base de datos y el puerto que está escuchando. Entonces aquí el listener puede decir no te conozco o sí te conozco. Entonces el listener, cuando le dice que sí lo conoce, lo pasa al server process y el server process se crea por cada usuario y se mantiene trabajando de forma bidireccional. ¿Qué significa? Que el listener únicamente se utiliza una vez. Una vez de que el listener ya le dio la autenticación al cliente, al usuario, y el usuario va a volver a ocupar el listener en cualquier momento hasta que vuelva a ser una sesión nueva. O sea, nosotros podemos apagar el listener y todas las conexiones que ya se hicieron no van a pasar, no se van a desconectar, ¿verdad? Únicamente van a estar vigentes las que están conectadas. El listener también tiene la capacidad de poder ver hacia otra base de datos y poder, si lo estamos en clúster, ¿verdad? Y poder saber si acaso la base de datos principal se cae, mover todos los usuarios de un lado para otro y mantener la transaccionalidad sin pérdida de paquetes, sin pérdida de datos para los usuarios que están en este cliente final. Lo que ocupa la base de datos es el SGA, el System Cloud Area, ya les expliqué más o menos lo que funciona, y así adicional existen varios procesos de background que son los que se encargan en trabajar contra la base de datos, contra los archivos físicos. Database Writer es el que se encarga en escribir los bloques. Checkpoint Writer es el que se encarga, este es un proceso y un concepto, las dos cosas. El checkpoint es el que guarda el nivel de sincronización de todos los archivos a nivel de la base de datos y es el que guarda el nivel de sincronización de las transacciones. El log writer es el que va escribiendo todos los cambios que están de database writer al leader log writer. El SMON es el que se encarga en validar
el sistema de que todas las transacciones se encuentren válidas, de que cada server process corresponda a un user process. En el caso de que la máquina se desconecte, se apague, la sesión se reinicie, el SMON se encarga en liberar los recursos que estaban asociados por el server process definido para el usuario que ya no está, y el process monitor es que se encarga en validar que todos los procesos estén trabajando de forma sana, que se encuentren todos trabajando de forma sincronizada y de forma sana. A la hora de la funcionalidad de una base de datos, los que están en la primera línea son los más importantes. Son los más importantes. El rec es el que se encarga de hacer las copias de los read logs. El log writer es el que está escribiendo para continuidad y luego son de monitoreo. Y aquí pueden existir otros, el de los jobs, pueden existir otros procesos que invocados por alguna aplicación que estemos instalando. Y así más o menos funciona. De repente puede ser muy pesado todo esto, ¿verdad? Pero igual se lo voy a compartir. Entonces, cuando el database writer, cuando la consulta le responde a un usuario por un requerimiento de datos, todos los bloques son guardados en el database buffer cache. Database buffer cache guarda todos los bloques que trae las consultas. Cuando un usuario viene y escribe, le dice commit a los datos inicialmente están sucios porque no corresponden, o la versión más nueva está en el buffer cache y aún no se ha escrito a los data files. Entonces, para cuando se escribe, esto se debe escribir lo más pronto posible. Entonces, el database writer está siempre monitoreado por el log writer. El log writer también está verificando de que el read log buffer, que es más o menos la copia de estos bloques de acá, no se escriba cada 3 segundos o se escriba cada una vez que está un tercio de lleno y lo escribe a los read log writers. Cuando el read log writer ya recibe la confirmación que está escrito en disco, el checkpoint se da cuenta y le informa que al database writer que debe escribir estos bloques a los discos, pero lo hace de una forma asincrónica. Entonces no lo hace en tiempo real, sino que lo hace 3 segundos después que el writer terminó de escribir. Al usuario ya se le dio el mensaje de guardado, información guardada. Y cuando eso se inicia, se genera un checkpoint y se genera un cambio que se escribe en los control files y también se escribe en los data files. Y todos estos procesos son los que están garantizando la estructura o el momento de escritura de los bloques a los discos. Todo monitoreado por el System Monitor, porque de repente puede haber un usuario que la sesión se le cae y puede haber información que no tiene commit, que no ha sido guardada. Entonces toda esa información se le hace rollback. Rollback es regresar al punto original, regresar al commit más reciente. O sea, toda la información que está en los data files está guardada con un commit. Cuando yo le hago rollback, yo regreso a ese punto. ¿Sí me siguen con eso, verdad? Y el archiver es el que está haciendo las copias fuera de línea de todos los read logs, de manera de que esta información sirva para recuperación y para poder rehacer los cambios. Por eso se llama RIDO, porque puedo hacer los cambios y venirlos escribiendo. Y escribiendo en detalle cada uno de los procesos, el database writer, él escribe todos los bloques sucios de forma asincrónica y lo hace para generar un checkpoint. Entonces, este señor, el database writer, se encarga de escribir todos los bloques sucios del database buffer cache hacia los data files. Esto es importante. Database writer, todos los bloques sucios hacia los data files. Si se fijan, tienen un numerito, un N. Entonces podemos tener varios demonios de database writer escribiendo. ¿Cuántos? Me van a preguntar. Dependiendo de la cantidad de discos y dependiendo de la cantidad de LUNs que esté entregada hacia la base de datos. Si supongan de que le entregamos a la base de datos 4 o 5 LUNs, entonces es recomendable crear 4 o 5 database writer para cada uno de database writer atienda a un grupo de data files diferentes. Si es demasiada escritura, demasiada tradicionalidad de la base de datos, podemos tener incluso un número par de database writer, pero siempre pare con la cantidad de discos. Eso es importante. El log writer es el que va escribiendo después del database writer todo lo que está escrito en los read logs. En el read log se escribe cuando hay un commit, cuando el usuario escribe un commit, cuando el read log buffer, cuando el señor se llena a un tercio, o después de que el database writer escribe los bloques modificados a disco, o
cada 3 segundos. Por eso es de que este señor es importantísimo, importantísimo, importantísimo. Ojo, generalmente el read log buffer no es muy grande. El read log buffer podría ser 512 megas, no es tan grande. De manera que la cantidad de bloques que va a escribir siempre son pequeños. Ahora, los online read logs tampoco deben de ser muy grandes, porque si se fijan cada cuánto se está escribiendo, se escribe casi siempre. O sea, cuando hay un commit, cuando el read log buffer está un tercio lleno, cuando hay un proceso de checkpoint iniciado para el database writer, o cada 3 segundos. De manera que cada vez que hay un checkpoint, el read log cambia y sobreescribe el anterior. Entonces, aquí en lugar de tener read logs grandes que almacenen mucha información, es mejor tener varios grupos de read logs, 5, 6, 8 grupos de unos 50 megas, 120 megas, 200 megas, 250 megas, cada uno de los miembros. Y como son importantes, porque aquí se guarda la información de Rido, estos señores también deben estar multiplexados. Cada uno de estos es un grupo de archivos que deberían de tener por lo menos 2 miembros. Y cada miembro en por lo menos 2 ubicaciones de físicas diferentes. O sea, si tengo 10 archivos, puedo tener 10 en D y 10 en E. Y si tengo un flash, 10 allá, 10 acá y 10 en el otro lado. De manera de que si por alguna razón se me compromete un grupo de miembros, siempre existe un miembro sobreviviente que me va a permitir que mi base de datos sea elástica y no tenga problemas a la hora de una afectación por medio del almacenamiento. ¿Sí me siguen con esto? Sí. Esto es bien importante. Entonces, la recomendación Sí, mía sí. acá, porque yo he visto bases de datos con read logs de 512, de 1 giga, lo que están haciendo es pérdida de espacio. Y recordemos de que estos discos siempre deben de estar, perdón, estos archivos siempre deben de estar en los discos más rápidos. Entonces deben de ser en los discos que nos brinde mayor capacidad de escritura y de lectura, pero con un tamaño menor. El checkpoint es, igual como les comentaba, este es un proceso y un concepto. Las dos cosas es. El checkpoint, todo cuando es un full checkpoint y se hacen en diferentes momentos y se hacen siempre de forma automática, ¿verdad? Son tanto almacenados en el archivo de control y en el data files. Y cuando es incremental, solamente en el archivo de control. O sea, el checkpoint se va dando cuenta o el checkpoint se genera cada vez de que hay una escritura, cada vez de que la database writer escribe, cada vez de que se escribe hacia los discos. Entonces el checkpoint es un proceso constante, que está garantizando de que toda la información se mantenga sincronizada al archivo de control. El archivo de control es como el maestro ceremonia de toda esta orquestación. Entonces el archivo de control lleva el número de checkpoint de cada uno de los data files y debe ser siempre el mismo. Si hay un checkpoint, él lo va y lo escribe. Si hay un cambio, él va y escribe. Y todos los encabezados, todos los números deben de estar lo más cercano a lo que el control file necesita. Si de repente un data file, por alguna razón, deja de existir, ya no funciona, se daña, se corrompe, y lo restauramos de un respaldo, cuando lo ponemos en línea, la base de datos lo que va a hacer, específicamente el checkpoint, va a ir a revisar si el encabezado de ese data file corresponde al encabezado, al número que él ya tiene en su registro. Y si por alguna razón es muy bajo, no está al nivel de que él espera que esté, él lo manda a recuperar y lo hace de forma automática. ¿Y él lo va a recuperar de dónde? De los archive log files. Por eso es importante guardar, tener una copia de estos archivos en una ubicación fuera de línea, inclusive. De hecho, estos señores archive log files sirven también para crear una base de datos standby. ¿Qué significa eso? De que podemos tener una copia pasiva fuera de línea en otro ambiente sincronizada con la base de datos de forma automática. Y eso no corresponde a ningún tipo de licencia, sino que es un tipo de configuración. Lo podemos tener en una base de datos standby, ya sea en la versión Enterprise, en la versión estándar, en la versión personal, en cualquiera de las versiones podemos tener una versión standby de nuestra base de datos. En la personal no podemos, en la Express no podemos, perdón. Entonces es importante tener ese respaldo de los archive log files para poder rehacer los cambios que la base de datos va a necesitar para poder subir
el nivel de encabezado que estos data files necesitan para que sean iguales a los archivos de control. Eso es también importante. Y esa es una configuración que se debe hacer posterior a la instalación para garantizar recuperabilidad del servicio de bases de datos y poder también tener un sistema resiliente. O sea, a la hora de alguna afectación, la base de datos solita se podría recuperar. Evidentemente, nosotros como DBA siempre nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo, ¿verdad? Siempre nos vamos a dar cuenta. Sin embargo, es importante estarlo siempre monitoreando y saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que si no nos enredamos ahí, nos podemos complicar y podemos comprometer la base de datos, ¿no? Dame un segundo. Otro proceso también que es importante es el System Monitor. Este señor que está monitoreando siempre el funcionamiento de todos los procesos y limpia y restaura a como estaba la base de datos a un punto anterior. Supongan de que ahorita hay una afectación eléctrica y el servidor se cae y con la base de datos arriba. Quien tiene Oracle o ha trabajado en Oracle, no precisamente hay que hacer una recuperación cada vez que eso sucede, sino de que la base de datos se encarga solita de poder recuperar esa versión, esa situación que se presentó, ya sea por una afectación eléctrica o ya sea por una afectación incluyendo física. Deme un segundo que tengo un problemita aquí técnico. Disculpen. También él se encarga en hacer la validación de los procesos de rollback que consumieron algún tipo de almacenamiento por medio de un segmento temporal, y también se encarga en liberar los bloqueos. O sea, supongan que una sesión se cae, él libera los bloqueos que esa sesión había iniciado y luego lo restaura al sistema, ¿verdad? Lo restaura hacia lo que está trabajando la aplicación. El Process Monitor es el que valida también la forma en la que está trabajando los bloques. Una vez de que esos bloques fueron escritos por el Database Writer a los data files, los bloques hay que liberarlos para poderlos ocupar y que puedan ser reutilizados por algún otro recurso. De eso se encarga el Database Writer, en el Process Monitor, perdón, en que todos esos procesos que ya no son esos bloques que fueron ocupados por alguna consulta sean regresados al almacenamiento o bien sean marcados como bloques libres para ser reutilizados en la forma siguiente, en la consulta siguiente. Este señor siempre está trabajando y está verificando todo la escritura, los discos. Por eso es importante el checkpoint, porque él se inicia posterior al checkpoint. También él monitorea los user process que estén fallidos. Y les dije al revés, en el Process Monitor también este es el que se encarga en liberar los bloqueos que fueron invocados por los usuarios, en liberar todos los recursos que fueron invocados por los usuarios. Pero ojo, supongan de que hay un usuario o una transacción que está haciendo un proceso bien largo y ese proceso ya lleva 1 hora, 2 horas y no termina. Entonces nosotros venimos y decimos, vamos a matar esa sesión porque se tomó mucho tiempo o está pegada. Y no es que esté pegada, sino que a nivel de la base de datos, él está haciendo algún tipo de cosas, ¿verdad? Cuando bloqueamos esa sesión, si le tomó 1 hora llegar a ese momento, a la base de datos le va a tomar por lo menos la mitad de ese tiempo en restaurar a como estaba antes, sobre todo cuando son muchos bloques que están siendo leídos, subidos a memoria,
o sobre todo, o también cuando son bloques que se van a modificar por alguna consulta for update, de manera que siempre es importante garantizarle tiempo a la base de datos, ¿verdad? Y también es importante definir un buffer caché lo suficientemente grande como para que pueda alcanzar la consulta más grande. ¿Y eso cómo lo logramos? Corriendo la base de datos con un buen tiempo, le dejamos un tamaño aquí un poquito alto y luego lo vamos afinando, lo vamos adecuando como lo vamos necesitando. Producto al uso de este tipo de procesos de background, como el database write, el proceso a través de buffer caché y el SGA en su totalidad, la base de datos se vuelve más eficiente con el tiempo. O sea, cuando nosotros venimos y reiniciamos una base de datos, en Oracle no es recomendable porque todos estos bloques se caen, todos estos bloques se liberan. Perdón, todos esos objetos que estaban ahí cargados ya no van a existir ahí y se van a volver a recargar cuando vuelvan a ser necesitados por algún usuario. Sin embargo, existen formas de poder pinear un objeto, ya sea o un bloque que siempre es leído, incluido una tabla, podemos hacerla y que se lea directamente en memoria. Supongan una tabla de, voy a poner un ejemplo tonto, el catálogo contable o el tipo de cambio, o una tabla que para su sistema sea importante. Yo la podría clavar directamente en memoria y aunque la base de datos se reinicie, la base de datos va a subir y va a agarrar ese objeto y lo va a meterlo en memoria. Algo que es importante siempre, porque una recomendación que le podría darle como programadores es a las secuencias. Las secuencias, si han trabajado con ellas, el problema es de que de repente cuando la base de datos se reinicia, se pierde ciertos consecutivos porque estaban en memoria cargados. Hay un parámetro que se llama cycle y que le damos, caché se llama parámetro, y que le decimos un caché de 20 para que esos 20 parámetros ya estén cargados en memoria y a la hora que en tiempo de ejecución que la vamos trabajando con la aplicación, la secuencia esté en memoria respondiendo el requerimiento de la aplicación para lo que son los contadores, los numéricos, los que vamos contando un valor, que vamos contando que generalmente podrían ser llaves primarias. Una recomendación que les podría darle es ponerle caché 0 a la secuencia más importante y clavarlas en memoria todas, de manera que a la hora de que se ejecute con el valor en tiempo real y desde el RAM, desde la memoria, del SGA de la base de datos. Cuando se reinicia, no se va a perder ningún consecutivo, ningún número, porque ya está en memoria con un caché de 0. Y va a volver a subirse a memoria y va a seguir con el valor último que le dio. Y eso es importante sobre todo en los que son papeles preimpresos, ¿verdad? Facturas, documentos que no podemos perder o no podemos perder la consecutividad. También tenemos el archiver. El archiver es un proceso que nosotros tenemos que iniciar para poder hacer copia fuera de línea de todos los read logs, que se están generando y los copia hacia una ubicación diferente o hacia varias ubicaciones diferentes. Por defecto, el read log se copia en el espacio de recovery. En el recovery space, cuando lo definimos, ahí va a estar la copia de los archivers. Sin embargo, por tema de optimización de espacio, nosotros tenemos que sacarlo dentro de nuestra política de respaldo. Debería de incluirse la depuración de los archives viejos de manera que el espacio esté disponible para las siguientes transacciones, ¿verdad? Y en general esto es los procesos que estamos trabajando. El database writer trabaja con el bloque sucio, el log writer está escribiendo todos los read logs. El checkpoint se encarga de llevar sincronización de todos los procesos de background, de toda la escritura de memoria hacia los discos. El system monitor recupera, el archiver copia y el proceso monitor es que está validando de que todos los procesos de recuperación se ejecuten de forma correcta. Luego ya esto lo vamos a ver en la siguiente sesión para poder iniciar y bajar la base de datos, para poder monitorear el proceso y algunas herramientas que utilizamos, el SQL Plus por default, la herramienta nativa que utilizamos todos los DBAs. Sin embargo, también está el SQL Developer, que yo se la puse en el repositorio de instalaciones para que lo descarguen y lo utilicen. El SQL Developer es una herramienta gráfica para desarrollo muy buena. O sea, si alguien ha trabajado con el SQL Navigator, con el TOAD, con esas herramientas así para programación en Oracle, el SQL Developer es una buena opción. Y lo bueno es que no tiene costo, es gratuita y solamente de descargarla del sitio de Oracle. Vamos a ir trabajando en las siguientes sesiones con el Enterprise Manager y viendo la parte de respaldo, cómo funciona un respaldo, cómo hacer el respaldo. Creo que esta es la última sesión. Bueno, y la separación de las actividades, ¿verdad? Que el DBA tiene una función de DBA únicamente, y no solo el DBA, sino más bien el privilegio de DBA es únicamente para funcionalidades de ese fin. El privilegio de DBA no debe ser otorgado a ningún usuario
porque podríamos comprometer o podría tener acceso a información que no precisamente debe tener acceso. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Una pregunta? Entonces, ya aquí tenemos nuestra base de datos instalada, ya finalizó el instalador y terminó con la ubicación del Database Express. Por alguna razón, no sé, no me funciona acá, sin embargo, podemos validar que todo esté funcionando bien. Si en el Task Manager vamos a ver un proceso que se llama Oracle. Este señor. Ese proceso Oracle tiene encapsulado todos los procesos de background que estuvimos viendo ahorita en las diapositivas. El Database Writer, el Checkpoint Writer, el Log Writer, todos van metidos dentro de él. También podemos ver a nivel de los servicios de que se crearon, bueno, ahí se ven. Se crearon varios servicios que son utilizados y van a ser utilizados para lo que es Oracle. Este señor levanta el listener. En él podemos levantar o apagar el listener, que es el que está escuchando las peticiones que llegan hacia la base de datos. Este señor es el motor de base de datos. Este señor debe estar iniciado a nivel de Windows para nosotros poder iniciar el servicio a nivel de levantar el motor como si se debía, ¿verdad? Este es el de recovery, la herramienta de recovery cuando tenemos multithreading y tenemos muchos servidores trabajando con él. Y este es el scheduler de todos los jobs que por el momento se encuentra deshabilitado porque no hemos construido ningún job. Ahorita está la base de datos vacía, sin nada. Si se acuerdan dónde instalamos, nosotros creamos una carpeta que se llama app hflores virtual y aquí está product, TV home, y aquí está todo el home de Oracle. Aquí se encuentran todos los ejecutables. Y aquí tenemos lo más importante de esta carpeta, o buenas las partes importantes, es el TNS Names. Aquí tenemos el archivo TNS Names. Para los que trabajamos con Oracle, aquí que guardamos la ubicación o la cadena de conexión hacia nuestra base de datos. Aquí tenemos una cadena de conexión que se llama ORSL hacia el servidor tal, una configuración dedicada y el nombre de la instancia se llama ORSL y el puerto 1521. Aquí podemos ver estamos conectados al motor de bases de datos. Esta es la versión de SQL Plus. Aquí podemos hacer un inicio o un apagado de la base de datos siempre y cuando el proceso esté funcionando, ¿verdad? A esto vamos a entrar con detalle en la sesión del próximo sábado. Este es el listener. Ahí está el listener escuchando. Está escuchando desde hace 49 minutos. Está escuchando al puerto 1521 y está ocupando protocolos TCP. Esto siempre es importante tenerlo validado y este de aquí, el 550, es del Enterprise Manager, que no sé por qué no me funcionó, ahorita lo voy a validar por qué. Y aquí podemos ver el estatus de las sesiones que está conociendo. Esta de acá, ORSL, es la instancia y la base de datos plugueable se llama ORSL PDB, que también la tenemos creada. Ya todo eso lo vamos a trabajar con un poquito más detalle durante las otras sesiones que tenemos agendadas, que ojalá que nos acompañen, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, eso les iba a comentar a los muchachos, unas 2 o 3 opiniones, si tienen preguntas, ¿qué les ha parecido este primer encuentro? Si hay unas 2 opiniones, por favor. Todo excelente, la explicación, entendido bien. Fue excelente la explicación, estimado. Realmente aprendí bastante en esta sesión. No puedo esperar a la próxima y voy a volver a ver lo que es la grabación, puesto que yo tuve problemas con la instalación del software. Pero igual ya voy a preparar un par de maquinitas virtuales para regalársela a alguno de mis compañeros y de esa manera hagamos la prueba. Yo podría subir, si ya todos copiaron el instalador, yo podría copiar esta base de datos, esta máquina virtual,
que ya está hecha en Windows 2012, ya tiene Oracle instalado, la podría hacer un backup y subirla al storage, al share, para que ustedes la descarguen también y hagan su práctica, ¿verdad? Yo les recomendaría que practiquen, que no se preocupen, que si tienen alguna pregunta consulten. Hoy ahora hay muchos foros, hay mucha gente que puede ayudar, hay muchos foros, hay mucha documentación. A diferencia de hace años, que donde era bien complicado encontrar, había que pagar para hacer una pregunta de Oracle. Tal vez esa situación sigue siendo complicada porque especialistas en Oracle son pocos o son bien cerrados y celosos y no les gusta compartir. Yo con mucho gusto les puedo aclarar todo lo que esté a mi alcance, con muchísimo gusto lo puedo hacer. Solamente me dan tiempo para responder. Alguna otra pregunta se la pueden pasar a los muchachos de la comunidad y ahí vamos respondiéndole al suave, de manera de que el próximo sábado que llegamos todos y estemos ahí en la página, que estemos todos con el motor instalado, iniciado y entendido algunos que otros conceptos y podamos seguir avanzando para que las sesiones sean de provecho, ¿verdad? Y que podamos sacar provecho todos. Bueno, muchachos, la verdad que el primer encuentro bastante interesante. Harold nos explicó bastante bien, prácticamente nos llevó de la mano con cada uno de los pasos. Lo más importante y lo más interesante es que ha sido 100% práctico, poca teoría, y todo lo que va comentando se va realizando. Como les había comentado, permítanme un segundito. Ahora sí. Como les había comentado, este curso está compuesto por 4 sesiones. Ahorita cumplimos la primera, nos faltan 3 sábados más. Siempre sobre el mismo enlace se va a tener la sesión. Y entonces, la próxima sesión, ya saben, el sábado a las 10 de la mañana, igual 2 horas. Muy agradecidos por toda la asistencia, muy agradecido por Harold, por este conocimiento que nos está compartiendo. Y muchas gracias. A las 2 de la tarde tenemos otra actividad. Ya se lo hice saber en los grupos de la comunidad y los esperamos el próximo sábado también. Que puedan completar todo el curso para que puedan recibir su certificado. Sí, viendo ¿Vas el chat, a agregar algo más, Harold? Sí, viendo el chat, miré que hay preguntas que si vamos a hacer la instalación del cliente, sí, la vamos a mostrar al cliente también, para hacer la instalación de que un cliente se conecte a la base de datos nuestra, ya sea un cliente DBA, un cliente estándar, como una persona normal de la empresa. Sí lo vamos a hacer. Les voy a mostrar igualito, la misma forma instalamos la base de datos, a lo mejor podemos hacer la próxima sesión también. Igual, cualquier otra pregunta, voy a poner mi correo por acá para que si tienen alguna pena me la hagan y con mucho gusto yo se lo respondo. Pero sí, compartamos todas las preguntas en la comunidad para que todos estemos enterados, ¿verdad? Claro, para hacer la actividad más interactiva, como sí, les estábamos comentando, participen, no tengan temor, para eso se crean estas actividades, para que vayamos mejorando cada día como profesionales. Bueno, señores, para mí fue un gusto, espero verlo el próximo sábado, ojalá que el entusiasmo se mantenga. Igual podemos hablar de licenciamiento, mirar la pregunta, así podemos hablar un poquito de licenciamiento. A lo mejor podemos tener una sesión solamente de licenciamiento porque ese tema es bien complejo. Pero sí, ojalá los espero verlo el próximo sábado. Sí, también va a haber un curso en Linux. Sí, se les había comentado de que en Linux también se va a dar el curso. Bueno, estimados, muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, Harold, y los esperamos el próximo sábado. Feliz fin de semana y nos vemos en la actividad de las 2 de la tarde. Igual, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. A todos, buenas tardes. Saludos.